El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro inesperado en la crisis con Irán al anunciar la extensión del alto el fuego, justo cuando la tregua estaba a punto de expirar. Trump justificó la decisión asegurando que el gobierno iraní se encuentra gravemente dividido, lo que, según su visión, impide una negociación clara. El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una revisión masiva de residencias permanentes, conocidas como Green Cards, otorgadas durante el gobierno de Joe Biden, en una medida que podría impactar a miles de migrantes. El gobierno de Perú decidió pausar a última hora la compra de 24 aviones de combate F-16 a Estados Unidos. La operación estaba valorada en $3.500 millones y el presidente interino José María Balcázar anunció que la decisión final será trasladada al siguiente gobierno. El embajador norteamericano en Lima lanzó una dura advertencia por el hecho. Ataques nocturnos rusos en Ucrania hirieron al menos 25 personas, 15 de ellas en la ciudad fronteriza de Sumy, según informaron autoridades de la región afectada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro inesperado en la crisis con Irán al anunciar la extensión del alto al fuego justo cuando la tregua estaba a solo horas de expirar. La decisión busca dar más tiempo a las negociaciones, pero con una condición clave: Irán deberá presentar una propuesta de acuerdo unificada para avanzar en el diálogo. Dado que el gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado, y a petición del jefe de las fuerzas de defensa, Asim Munir, y del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada, escribió Trump en su cuenta de Truth Social. El acuerdo llega en un momento de alta incertidumbre. La tregua original pactada a inicios de abril por un periodo de 2 semanas estaba a solo hora de finalizar y todo apuntaba a una posible reanudación de los ataques. Sin embargo, la mediación de Pakistán, a través de su primer ministro y su cúpula militar, fue clave para que Washington aceptara pausar nuevamente las operaciones militares. Trump justificó la decisión asegurando que el gobierno iraní se encuentra gravemente dividido, lo que según su visión impide una negociación clara. Por ello decidió extender el alto al fuego hasta que Teherán logre presentar una postura común en la mesa de diálogo. Pero la extensión no significa una escalada total. El propio mandatario dejó claro que las Fuerzas Armadas estadounidenses siguen en máxima alerta, manteniendo operaciones estratégicas como el bloqueo naval y la presión militar en la región. En paralelo, las negociaciones enfrentan serios obstáculos. La delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J.D. Vance tenía previsto viajar a Islamabad para una nueva ronda de conversaciones, pero el encuentro fue suspendido ante la falta de confirmación por parte de Irán. Desde Teherán la postura sigue siendo firme. No negociarán bajo presión y exigen condiciones previas, como el levantamiento de sanciones y el fin del bloqueo económico. Esta posición complica aún más el panorama diplomático. El trasfondo del conflicto sigue siendo el mismo: el programa nuclear iraní, la influencia regional de Teherán y el control del estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio energético global. Mientras tanto, el mundo observa con cautela. Aunque la extensión del alto al fuego reduce temporalmente el riesgo de una escalada inmediata, también deja claro que la guerra sigue latente, y que el resultado dependerá de si Irán logra presentar una propuesta que satisfaga las exigencias de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su postura frente a Irán al confirmar que no tiene intención de extender la tregua vigente en un momento decisivo para el conflicto en Medio Oriente. En una entrevista para la cadena CNBC, Trump consideró que no es necesario prolongar el alto al fuego porque confía en que se alcanzará un acuerdo en el corto plazo. De hecho, el mandatario fue más allá y aseguró que Irán no tiene elección, dejando claro que Washington está presionando para cerrar un pacto bajo sus condiciones. La tregua, que fue establecida a inicios de abril con una duración de 2 semanas, tenía como objetivo abrir una ventana para negociaciones en medio de una escalada militar sin precedentes recientes. Sin embargo, a medida que se acerca su vencimiento, el escenario se vuelve cada vez más incierto. Trump ha insistido en que las conversaciones avanzan, pero al mismo tiempo ha dejado una advertencia clara: si no hay acuerdo, Estados Unidos está listo para retomar las operaciones militares de inmediato. Esta doble estrategia, presión diplomática combinada con amenaza militar, marca el tono de la actual fase del conflicto. El eje central de las negociaciones sigue siendo el programa nuclear iraní, así como el control y la seguridad en el estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Por este paso marítimo circula una parte clave del petróleo global, por lo que cualquier alteración tiene impacto directo en los mercados internacionales.
En paralelo, las conversaciones han sido mediadas principalmente por Pakistán, que ha asumido un rol inesperado como intermediario entre Washington y Teherán. Aún así, no hay señales claras de que Irán esté dispuesto a aceptar las condiciones planteadas. Desde Teherán, las autoridades han reiterado que no negociarán bajo presión mientras mantienen a sus fuerzas en estado de alerta ante una posible reanudación de los ataques. Esta postura aumenta la tensión en un contexto donde cualquier error de cálculo podría desencadenar una nueva fase del conflicto. Además, la tregua ha sido frágil desde el inicio. Ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones al alto al fuego, lo que debilita aún más la confianza en una solución diplomática. En este escenario, Trump mantiene su discurso optimista, asegurando que es posible alcanzar un gran acuerdo en cuestión de días. Sin embargo, sus propias declaraciones reflejan que el margen de tiempo es mínimo y que el desenlace podría definirse en muy corto plazo. Donald Trump acusó el martes a Irán de violar en numerosas ocasiones el alto el fuego con Estados Unidos a pocas horas de su expiración, en medio de la incertidumbre sobre un posible relanzamiento de negociaciones. Teherán, sin embargo, no ha enviado delegación a Pakistán, donde a inicios de mes se celebró un primer ciclo de diálogo de alto nivel, sin avances sobre temas clave como el programa nuclear. Lo que creo es que vamos a terminar con un gran acuerdo. Creo que ellos no tienen otra opción. Hemos eliminado su marina, hemos eliminado su fuerza aérea, hemos eliminado sus líderes, francamente, lo cual sí complica las cosas de algún modo, pero estos líderes son mucho más racionales. Trump insiste en que Estados Unidos se encuentra en una posición muy fuerte para negociar, mientras Irán denuncia falta de buena fe y acusa a Washington de violar la tregua, especialmente tras la incautación de un buque y el bloqueo en el estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio energético global. Es posible que nuestras negociaciones realmente no lleguen a ninguna parte y que sea necesario que volvamos a llevar a cabo esas acciones. La acción que tomaron contra nuestro buque es algo a lo que la República Islámica de Irán responderá sin duda. Fueron ellos mismos quienes violaron, e Irán responderá con certeza. La hora exacta del fin de la tregua es objeto de incertidumbre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el lunes en una entrevista a Bloomberg News que el cese el fuego terminaría un día más tarde de lo previsto, es decir, el miércoles por la noche, hora de Washington. Sin embargo, la televisión estatal iraní informó que el alto el fuego, que rige desde el 8 de abril, expirará a las 3:30 de la madrugada del miércoles. Trump impuso firmes condiciones para un pacto, sobre todo que Teherán entregue el uranio enriquecido con su programa nuclear. Estados Unidos e Israel afirman que ese programa fue el motivo de su ataque sobre Irán, quien defiende su derecho a enriquecer uranio con fines civiles. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó el martes que sus fuerzas interceptaron y abordaron un buque sin bandera y sancionado en el marco de los esfuerzos de Washington por desarticular redes que apoyan a Irán. La operación se realizó sin incidentes en la zona bajo responsabilidad del Comando Indo-PACOM, que cubre amplias áreas de los océanos Pacífico e Índico. El Pentágono indicó que el buque, identificado como el MT Tiffany, fue objeto de una interdicción marítima tras un derecho de visita. Según datos de inteligencia, se trata de un petrolero vinculado a actividades iraníes, pese a figurar con bandera de Botsuana. En los últimos años, el Tiffany habría realizado múltiples transferencias de petróleo de buque a buque en el sudeste asiático. Washington reiteró que las aguas internacionales no son un refugio para embarcaciones sancionadas. Pese al refuerzo del bloqueo, al menos 26 buques de la llamada flota fantasma iraní lograron evadir las restricciones en la última semana, según datos del sector marítimo. El presidente estadounidense Donald Trump prometió mantener el bloqueo a los puertos de Irán hasta que haya un acuerdo para poner fin a la guerra. Este martes persistían las dudas sobre la celebración de una nueva ronda de negociaciones en Pakistán, un día antes de que expire el alto el fuego de 2 semanas declarado el 8 de abril. El ejército israelí afirmó que atacó un lanzacohetes de Hezbollah el martes, después de que el movimiento chiita, aliado de Irán, disparara contra sus tropas en el sur del Líbano. Por su parte, Hezbollah confirmó que atacó el norte de Israel en respuesta a violaciones de la tregua de 10 días, vigente desde el viernes, que negociaron el gobierno israelí con el libanés y que incluía al grupo proiraní.
El ministro de Defensa de Israel ya había advertido el domingo que los militares utilizarían toda la fuerza si se veían amenazados. El objetivo primordial de la campaña en el Líbano es desarmar a Hezbollah y eliminar la amenaza para las comunidades del norte mediante una combinación de medidas militares y diplomáticas. Israel ha invadido el sur del Líbano y el portavoz del ejército israelí advirtió el lunes a la población libanesa que no regrese a sus hogares en esa zona, ya que cualquier actividad atribuida a Hezbollah será considerada una violación del alto al fuego. Del 40% que había regresado, solo quedaba alrededor del 10%. El resto se marchó de nuevo ayer y anteayer, y ahora solo regresan durante el día. Líbano es el otro gran frente de la guerra en Irán, desde que el grupo proiraní libanés Hezbollah arrastró al país al conflicto el 2 de marzo, con el lanzamiento de cohetes contra Israel en apoyo a Teherán. Más de 2.400 personas murieron en bombardeos israelíes. Israel y Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, celebrarán una segunda ronda de negociaciones en Washington el jueves. El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una revisión masiva de residencias permanentes, conocidas como Green Cards, otorgadas durante la administración de Joe Biden, en una medida que podría impactar a miles de migrantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocido como USCIS, está reexaminando casos aprobados en los últimos años, en lo que representa un endurecimiento del control migratorio. La advertencia ha sido directa: prepárense para afrontar las consecuencias, una frase que refleja el tono de la nueva política migratoria impulsada por el actual gobierno. Las autoridades buscan identificar posibles irregularidades en los procesos de aprobación, lo que incluye revisión de documentos, antecedentes y cumplimiento de requisitos legales. Esto significa que personas que ya cuentan con residencia permanente podrían ser citadas nuevamente, investigadas o incluso enfrentar la revocación de su estatus migratorio si se detectan inconsistencias. El proceso forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el sistema migratorio, en un contexto donde la inmigración se ha convertido nuevamente en uno de los temas centrales del debate político en el país. Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre abogados de inmigración y organizaciones defensoras de derechos civiles, que advierten sobre posibles impactos legales y humanos, especialmente para familias que ya han construido una vida estable en Estados Unidos. Expertos señalan que este tipo de revisiones no es completamente inusual, pero sí llama la atención la escala y el enfoque retroactivo, ya que apunta directamente a decisiones tomadas en una administración anterior. Para muchos migrantes la incertidumbre es ahora el principal problema. Aunque tengan documentos en regla, el hecho de que sus casos puedan ser reabiertos genera temor a perder su estatus legal. Desde el gobierno, en cambio, se sostiene que estas acciones son necesarias para garantizar la integridad del sistema migratorio y evitar posibles fraudes o errores en procesos previos. El gobierno de Perú decidió sorpresivamente pausar la compra de aviones de combate F-16 en una medida que reconfigura la política de defensa a nivel nacional y genera impacto tanto a nivel interno como internacional. El presidente interino José María Balcázar anunció que su administración no concretará la adquisición y que la decisión final será trasladada al próximo gobierno, argumentando que un contrato de esa magnitud debe ser asumido por una gestión con pleno respaldo electoral. El embajador Bernie Navarro expresó de inmediato su descontento en la red social X. Si negocian de mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región, publicó. El proyecto contemplaba la compra de hasta 24 cazas F-16 en una operación valorada en aproximadamente $3.500 millones, lo que la convertía en una de las adquisiciones militares más importantes de las últimas décadas en el país. La iniciativa formaba parte del proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú, que busca reemplazar aeronaves como los MiG-29 y Mirage 2000 con cerca de 40 años de antigüedad. Sin embargo, la decisión de postergar el contrato no ha pasado desapercibida. El aplazamiento ha generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos, principal ofertor a través de la empresa Lockheed Martin, y ha puesto bajo la lupa la transparencia y el manejo del proceso. A nivel político interno, la medida también ha provocado críticas. Diversos actores advierten que frenar la compra podría afectar la credibilidad del país en compromisos internacionales,
mientras que otros respaldan la decisión al considerar que se trata de un gesto que debe ser evaluado con mayor legitimidad y consenso. El propio Balcázar ha insistido en que su gobierno es de carácter transitorio y que no corresponde comprometer recursos de tal magnitud sin el respaldo de una nueva administración elegida en las urnas. Este escenario se da en un contexto de inestabilidad prolongada en Perú, donde en los últimos años se han sucedido múltiples gobiernos, lo que ha complicado la continuidad de políticas de largo plazo, incluyendo las relaciones con defensa. Además, la pausa en la compra abre interrogantes sobre el futuro de la modernización militar del país y sobre qué proveedor será finalmente elegido, considerando que también existían propuestas de empresas europeas. Un grupo de opositores del movimiento Zulia Humana y expresos políticos exigieron en Maracaibo que se fije una fecha para las elecciones en Venezuela y se aumente el salario mínimo congelado desde 2022. Durante una rueda de prensa, los voceros señalaron que es necesario establecer un calendario electoral para garantizar comicios libres y transparentes. Eduardo Labrador, profesor y opositor, declara al respecto. Nosotros hoy lo demandamos y lo exigimos de que se ponga la fecha de las elecciones para que podamos tener los venezolanos unas elecciones libres y transparentes. Es una necesidad tener hoy la fecha. En paralelo, los dirigentes plantearon la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores en un contexto de deterioro del poder adquisitivo. El economista y exministro Rodrigo Cabezas aseguró que es posible incrementar el salario mediante políticas económicas, aunque advirtió que la falta de datos públicos limita la definición de montos. También señaló que el país ha experimentado una inflación elevada en el último año, aunque descartó un escenario de hiperinflación. La inflación en Venezuela de marzo del año pasado a marzo de este año fue de 620%, lo que en términos económicos llamamos una inflación galopante, previa a la hiperinflación. No haya hiperinflación y deseamos que no la haya, de verdad. Según datos citados, una familia de 5 personas necesitó más de $690 en marzo para cubrir sus gastos básicos de alimentación. Mientras tanto, el gobierno ha anunciado un aumento responsable para el 1 de mayo, sin precisar si se trata del salario mínimo o de otros ingresos. En este contexto, los opositores advirtieron que el tema electoral ha quedado en un segundo plano, en medio de una agenda centrada en la economía. Un escenario que mantiene abiertas las demandas por cambios políticos y mejoras en las condiciones de vida en Venezuela. Autoridades mexicanas informaron el martes que el tiroteo ocurrido el lunes en las pirámides de Teotihuacán, que dejó un muerto y 13 heridos, fue un ataque premeditado. Según la investigación, el mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, de entre 30 y 35 años, visitó en varias ocasiones la zona arqueológica, ubicada a menos de 1 hora de la capital, y se hospedó en hoteles cercanos para planificar el ataque. Derivado de los actos de investigación, se desprende que este acto no fue espontáneo. Esta persona visitó de manera preliminar, sabemos, en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta. El atacante disparó contra turistas al mediodía del lunes, matando a una mujer canadiense de entre 20 y 25 años antes de suicidarse. Entre los 3 heridos hay un niño de 6 años y ciudadanos de Colombia, Canadá, Brasil y Estados Unidos. En su mochila se hallaron un arma de fuego, un cuchillo y 52 cartuchos útiles, además de documentos y manuscritos que las autoridades vinculan con episodios violentos ocurridos en Estados Unidos en abril de 1999. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el agresor tenía problemas psicológicos y descartó vínculos con el crimen organizado. No obstante, pidió reforzar la seguridad en sitios turísticos para evitar el ingreso de armas. Esto nos llama la atención para decir, pues hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un sitio turístico. Entonces, por eso, pues reconociendo lo que pasó el día de ayer, pues hay que fortalecer la seguridad en estos sitios, aunque también hay que reconocer que es
la primera vez que ocurrió una situación así. Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, por lo que es un paseo común para los turistas que visitan la capital. El hecho se produjo a pocas semanas de que México sea sede junto a Estados Unidos y Canadá del Mundial de Fútbol, cuya inauguración está prevista el 11 de junio en Ciudad de México. La justicia de El Salvador inició el lunes un juicio contra casi 500,000 de acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha, entre ellos varios fundadores y líderes, en el primer juicio masivo contra el mando de una pandilla. Entre miles de crímenes, según la Fiscalía General, el grupo ordenó matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su guerra contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91,000 detenidos. La Fiscalía entregó a la prensa un video de un fiscal que, sin mostrar su rostro, precisó que a los cabecillas se le atribuyen 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos 29,000 homicidios. Se les estarían atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años, ¿sí? Es por eso que nosotros estamos utilizando la teoría de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder, es que estaríamos atribuyéndole todo este cúmulo de delitos a este corporativo criminal, porque fueron ellos los que dieron las órdenes para poder cometer todos estos delitos que la pandilla hizo durante todo este tiempo. Según el fiscal, que no se identificó, en esta audiencia comparecen de forma virtual 413 acusados y 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia. Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. La Mara Salvatrucha y su rival, Barrio 18, con sus dos facciones, llegaron a controlar el 80% del territorio nacional, según Bukele. El presidente salvadoreño es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero ONGs denuncian más de 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción que permite capturas sin orden judicial. La fiscalía dijo tener abundantes pruebas para pedir las penas máximas, sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y terroristas, según una reforma legal recientemente aprobada en el país centroamericano. Japón eliminó las últimas restricciones a la exportación de armas. Esta política, vigente desde hace décadas, significa un cambio histórico que allana el camino a la venta de armamento al extranjero por parte de este país, cuya constitución es pacifista desde la Segunda Guerra Mundial. Este giro hará que el archipiélago entre de lleno en el mercado internacional de la industria de defensa, pero preocupa a una opinión pública muy apegada al pacifismo. Estoy seguro de que habrá gente que se aproveche para obtener beneficios. Eso hará que estos productos se fabriquen aún más en Japón y creo que eso es peligroso. Creo que es una buena idea que Japón muestre al mundo, aunque sea un poco, su capacidad de defensa sin llegar a alardear de ella. Así que, aunque me parece una medida audaz, en esta ocasión la apoyo. El cambio fue ratificado por el gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional, según la agencia de noticias Kyodo. Estas nuevas normas se inscriben en la progresiva flexibilización de la prohibición general de exportación instaurada en 1976. Japón exportaba municiones y material militar, especialmente durante la Guerra de Corea en la década de 1950, pero adoptó en 1967 una prohibición condicionada de las exportaciones de armas y una década más tarde una prohibición total. Los defensores del cambio de política sostienen que debería integrar aún más al archipiélago asiático en la cadena internacional de suministros de defensa. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, apuntó contra su par de Estados Unidos, Donald Trump, por haber lanzado con Israel la guerra en Medio Oriente.
El mandatario y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, realizaron una concentración en la capital por la paz y la reconciliación para recordar las protestas opositoras de 2018, que según ellos fueron un intento de golpe de Estado apoyado por Washington. Ya es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental. Como decimos aquí, no está en sus 5 sentidos. Y el presidente de una potencia como esa, que no está en sus 5 sentidos, va a acabar con su pueblo, está acabando con su pueblo y está acabando con la paz y la estabilidad del mundo. El presidente nicaragüense, en el poder desde 2007, luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional, aprovechó el discurso para rechazar las recientes sanciones de Estados Unidos contra 2 de sus hijos por la extracción y comercialización del oro. En sus últimas apariciones públicas, Ortega había mantenido un discurso mesurado sobre Trump tras la guerra desatada el 28 de febrero pasado por ataques israelo-estadounidenses contra Irán, con un saldo de miles de muertos, principalmente en territorio iraní y libanés. Más de 200 turistas quedaron atrapados el lunes unas 2 horas en el cerro Morro dos Irmãos, mientras se producían tiroteos entre agentes y miembros del Comando Vermelho, una de las mayores facciones criminales de Brasil. El cerro, que domina las playas de Ipanema y Leblon desde sus 533 metros de altura, es uno de los miradores más famosos de la ciudad y atrae a miles de visitantes cada semana que a menudo suben a ver el amanecer. Tal fue el caso de Ariane Sampaio Moura, de Sao Paulo, quien se hospedaba con su hija desde el sábado en Vidigal. Vine porque este siempre ha sido un lugar muy seguro, un destino turístico, y hacía años que nadie hablaba de esto aquí. Hoy, alrededor de las 5:30 de la mañana, me desperté con el ruido del helicóptero y muchos disparos. Estábamos muy nerviosos y asustados porque no sabíamos qué estaba pasando. Fue un momento de mucha tensión. Fue un momento de mucha tensión. La policía civil dijo en un comunicado que cuando llegaron los agentes a la favela de Vidigal, los traficantes de drogas abrieron fuego y pusieron deliberadamente en riesgo a residentes y visitantes de la región. El operativo resultó en la detención de 3 personas y no dejó heridos. Los turistas bajaron del cerro tras tener luz verde de la policía. Cada vez que se realiza una operación en la favela se difunde a nivel mundial, en todo el país. Esto repercute directamente en los resultados que hemos estado obteniendo con el turismo. Río recibió en 2025 más de 2 millones de visitantes internacionales, un récord histórico. El episodio ocurre casi 6 meses después de la operación policial más letal de la historia de Brasil, el 28 de octubre, que dejó más de 120 muertos en varios complejos de favelas en la zona norte de Río. Agentes antimotines de Honduras lanzaron el lunes gases lacrimógenos contra estudiantes que protestaban contra la reducción del presupuesto a la principal universidad estatal propuesta por el presidente derechista Nasri Asfura. Unos 300 estudiantes se manifestaron frente a la sede del Congreso para exigirle que rechace la iniciativa y respete la asignación del 6% del presupuesto nacional a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, según reza la Constitución. Esta lucha como federación hasta el día que nos toque entregar, pero como organizaciones estudiantiles vamos a seguir manteniendo la presión, vamos a seguir alzando nuestra voz diciendo de no queremos más recortes, queremos más presupuesto. Al menos un estudiante resultó herido en la primera protesta que derivó en disturbios organizada contra Asfura, que enfrenta el malestar de diversos sectores por el alza en los precios del combustible y recortes de presupuesto y empleados que impulsa su gobierno. Estábamos todos cantando las consignas y de un momento para otro empezamos a ver que empezaron a tirar bombas lacrimógenas. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos al mismo tema de represión, volvemos a lo que estábamos antes del gobierno de Xiomara Castro, ¿verdad? La represión por parte del Estado, por parte del gobierno, y algo que nos decepciona. Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y quien en campaña prometió un gobierno de austeridad, propuso una reducción del 5,3% al presupuesto nacional de 2026 dejado por su antecesora, la izquierdista Xiomara Castro, lo que representa unos $940 millones menos.
En esa propuesta el mandatario plantea reducir unos 57 millones a la universidad, lo que según sus autoridades dejará sin becas a muchos estudiantes. Poco después de los disturbios, el presidente del Congreso, el oficialista Tomás Zambrano, dijo que tras una reunión con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, se había llegado a un acuerdo para no reducir el presupuesto de la institución, por lo que consideró innecesaria la protesta. No obstante, la propuesta debe ser aún debatida por el Parlamento. Chile y Estados Unidos firmaron el lunes un memorando de entendimiento para explotar minerales críticos como el cobre o el litio, así como tierras raras, claves para fabricar tecnología de punta y vehículos eléctricos. Es también un paso más en la consolidación de una política de Estado de Chile en minerales críticos, orientada a fortalecer cadenas de suministro resilientes y también seguras, avanzar a una mayor generación de valor agregado y generar los entornos propicios para la atracción y desarrollo de inversiones. De acuerdo con la Cancillería chilena, el memorando es un marco de cooperación que permite identificar oportunidades, facilitar inversión y promover mejoras prácticas para desarrollar proyectos sobre minerales críticos. Y el gobierno de José Antonio Kast afirmó que Chile mantiene plenamente su soberanía sobre los recursos naturales, sus decisiones regulatorias y sus procesos de autorización. Las tierras raras son 17 elementos químicos esenciales para la industria electrónica, los generadores eólicos, la robótica y la inteligencia artificial. Estados Unidos busca acercarse a países productores de estas materias primas, como China. Chile es el principal productor mundial de cobre, con casi un cuarto de la oferta global, y el segundo de litio. En contraste, su participación en el mercado de tierras raras es marginal. En el evento, ambos países firmaron además un acuerdo de seguridad, por medio del cual Estados Unidos le aportará a Chile $1 millón para dotar a la Policía Civil de mayor tecnología para ayudar a combatir el crimen organizado. A un año de la muerte del Papa Francisco, su legado se mantiene vivo en los barrios populares de Argentina, donde los curas villeros y las comunidades continúan promoviendo una iglesia pobre y para los pobres. La influencia de Jorge Mario Bergoglio fue clave para consolidar el trabajo pastoral en estos territorios, basado en la cercanía, la vida compartida y la presencia cotidiana en contextos de precariedad. Hoy, en villas como la 21-24, sacerdotes como Lorenzo Toto Tevedia destacan que su legado se expresa en acciones concretas y en una iglesia abierta y comprometida con los sectores más vulnerables. Hay mucha gente que interpretó, captó su modo de ser iglesia. Tal vez dicho al revés, en gente en quien Francisco se apoyó para él ir profundizando este modo de ser iglesia, que él con su camino lo hizo trascender y lo llevó a todo el mundo. Una iglesia abierta, que pone el cuerpo, que es sensible y palpita con lo que le pasa a la gente más descartada de la sociedad. Una iglesia que promueve una comunidad que se organiza para el bien. Para muchos, Francisco es parte de la vida cotidiana del barrio, como un vecino más, mientras que otros destacan que transformó la relación de la iglesia con los excluidos mediante gestos de austeridad y cercanía. Las comunidades coinciden en que su mensaje sigue vigente y encuentra continuidad en el actual Papa, León XIV, aunque con un estilo propio. Ataques nocturnos rusos en Ucrania hirieron al menos a 25 personas, 15 de ellas en la ciudad fronteriza de Sumy, informaron el martes autoridades de las regiones afectadas. Drones rusos dañaron edificios residenciales y una instalación médica en Sumy, cabecera de la región homónima. 3 personas resultaron heridas en los ataques aéreos en la región norteña de Kharkov y otras 3 en la ciudad oriental de Sloviansk, indicaron las autoridades. Otras 4 sufrieron lesiones en la región de Dnipropetrovsk, informó el gobernador en redes sociales. Rusia lanzó 2 misiles y 143 drones en el ataque, indicó la Fuerza Aérea Ucraniana, que interceptó uno de los misiles y 116 drones. El conflicto en Ucrania de 4 años se ha convertido en el más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos en ambos países y millones de desplazados.
Japón eliminó las últimas restricciones a la exportación de armas. Esta política, vigente desde hace décadas, significa un cambio histórico que allana el camino a la venta de armamento al extranjero por parte de este país, cuya constitución es pacifista desde la Segunda Guerra Mundial. Este giro hará que el archipiélago entre de lleno en el mercado internacional de la industria de defensa, pero preocupa a una opinión pública muy apegada al pacifismo. Estoy seguro de que habrá gente que se aproveche para obtener beneficios. Eso hará que estos productos se fabriquen aún más en Japón y creo que eso es peligroso. Creo que es una buena idea que Japón muestre al mundo, aunque sea un poco, su capacidad de defensa sin llegar a alardear de ella. Así que, aunque me parece una medida audaz, en esta ocasión la apoyo. El cambio fue ratificado por el gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional, según la agencia de noticias Kyodo. Estas nuevas normas se inscriben en la progresiva flexibilización de la prohibición general de exportación instaurada en 1976. Japón exportaba municiones y material militar, especialmente durante la Guerra de Corea en la década de 1950, pero adoptó en 1967 una prohibición condicionada de las exportaciones de armas y una década más tarde una prohibición total. Los defensores del cambio de política sostienen que debería integrar aún más al archipiélago asiático en la cadena internacional de suministros de defensa.